Bueno, en este último vídeo del tema 1 voy a plantear cómo deberíamos resolver uno de los ejercicios de estudio propuestos en Moodle. En concreto, si vais al fichero problemas del tema 1, tensiones y corrientes, voy a plantear cómo debería resolverse el ejercicio 1.4. No lo voy a resolver, únicamente voy a indicar un poco las claves de la resolución de este ejercicio. Me voy a la pizarra digital. Y tengo aquí este ejercicio. En primer lugar, vamos a analizar el enunciado del ejercicio. Nos dicen que tenemos un circuito, este de aquí, que tiene esta excitación que veis aquí, ¿vale? Aquí vemos representada tensión frente a tiempo. Es decir, que esta gráfica corresponde pues a la onda que veríamos en esta fuente de tensión que tenéis aquí. Como podéis observar, en este circuito tenemos dos componentes, una bobina y un condensador. La bobina tiene este coeficiente de autoinducción que veis aquí, que es 0,1 henrios. El condensador, por su parte, tiene una capacidad de 100 microfaradios. Bien, ¿qué nos piden aquí? Nos piden, por un lado, calcular la expresión de la corriente por el condensador y también la expresión de la corriente por la bobina. Y que representemos, como siempre, pues estas magnitudes en forma de gráfica. La corriente por el condensador y la corriente por la bobina. ¿Qué nos están pidiendo? IDL, E y C, ¿vale? IL la corriente por la bobina y C la corriente por el condensador. Bien, para calcular la corriente, para calcular IL y para calcular IC, necesitamos, pues, previamente, ¿qué necesitamos? ¿Qué magnitud necesitamos? Pensad un poco. Pues efectivamente la tensión, ¿no? La tensión en la bobina y la tensión en el condensador. ¿La tensión la tenemos? Pues obviamente sí que la tenemos, claro, es esta fuente de tensión. Esta fuente de tensión que tenéis aquí está conectada en paralelo con la bobina y con el condensador. En el tema 2 veremos qué es la conexión paralelo. Pero cuando tenemos un elemento como esta fuente de tensión conectada en paralelo con una bobina y con un condensador, ya sabremos cuál es la tensión en la bobina y cuál es la tensión en el condensador. La tensión en la bobina, que la representaremos así, será pues exactamente U de T y la tensión en el condensador será exactamente la misma, U de T. Es decir, que la tensión en la bobina y la tensión en el condensador son iguales entre sí y además son iguales a U de T, es decir, son iguales a esta tensión de esta gráfica que veis aquí. Por tanto, calcular las corrientes es muy sencillo. ¿Qué tendremos que hacer en primer lugar? Pues como hemos hecho en los casos anteriores. Esta tensión que veis aquí en forma de gráfica vamos a pasarla a forma de ecuación. U de T vamos a pasarla a ecuación. ¿Cuántas ecuaciones? Pues tantas como tramos tengamos. Aquí podéis ver que tenemos un tramo, otro tramo, otro tramo y otro tramo. 4 tramos, ¿vale? 4 tramos. Pues por lo tanto tendremos 4 valores de U de T, ¿vale? 4 valores de U de T distintos. 4 valores de U de T distintos. Hay dos tramos que son muy fáciles, este y este, ¿no? En este tramo U de T directamente será pues igual a 10 voltios, ¿no? Al valor de 1 que veis aquí. Y en el tramo este de aquí, pues es muy sencillo, ¿no? Aquí la tensión vale 0. Estos dos tienen forma de recta, ¿vale? Entonces, pues bueno, habrá que sacar la ecuación de esta recta y la ecuación de esta recta, como hemos visto en los vídeos anteriores. Una vez tengamos estas tensiones, ya sí que sí podemos sacar las corrientes. La corriente por la bobina y la corriente por el condensador. ¿Cómo sacamos estas corrientes? Bueno, pues aplicando la relación entre tensión y corriente en bobina y condensador. ¿Dónde está esa relación? Pues en los apuntes de la asignatura, ni más ni menos. Me vengo por aquí, vengo al tema 1, magnitudes fundamentales y elementos de un circuito, ¿vale? Y, bueno, pues la relación entre tensión y corriente en la bobina y en el condensador la podéis encontrar en la parte de condensadores y bobinas de este tema, ¿vale? Voy recorriendo rápido este tema, llego al condensador y ¿qué relación existe entre tensión y corriente? ¿Dónde está esta relación? Pues la tenéis aquí, es esta. Si tenemos la tensión, podemos sacar la corriente sin más que derivar esa tensión. Es decir, que en el condensador lo que tendremos que aplicar para sacar la corriente es esta expresión de aquí, ¿vale? Utilizando las cuatro tensiones, una para cada uno de los tramos, pues obtendremos 4 corrientes. Vendremos aquí, ¿vale? Y en el condensador, pues sacaremos la corriente en el condensador sin más que poniendo aquí
las 4 tensiones y así sacaremos 4 corrientes. Obviamente tendremos 4 tramos también para la corriente, tantos como tramos teníamos para la tensión. Pues así de sencillo, ¿vale? Como ya hemos visto un vídeo anteriormente sobre cómo hacer esto. Entonces revisad ese vídeo si no lo tenéis claro. Bien, ¿y cómo sacamos la corriente por la bobina? Bueno, pues para sacar la corriente por la bobina hemos de tomar la expresión de la corriente por la bobina. En este caso, si venimos aquí a los apuntes de la asignatura del tema 1, vemos que la relación entre tensión y corriente en la bobina, en este caso, viene dada por la integral, ¿vale? La corriente es la corriente que había en el punto inicial del tramo más 1 partido entre L por la integral de la tensión. Por tanto, aquí utilizaremos esta expresión que veis aquí, ¿vale? Aquí esta tensión, estos 4 valores de tensión, uno en cada tramo, lo pondremos aquí, ¿vale? Y directamente ya sacaremos el valor de la tensión. Obviamente aquí, pues bueno, por ser consistentes con la nomenclatura que hemos dado anteriormente en los problemas anteriores, esto es el tiempo inicial, TI o T0, tiempo inicial, y aquí tendríamos T, tal cual, ¿vale? Y con esto sacaríamos la corriente en la bobina, obviamente para 4 tramos. Y con esto pues ya tendríamos resuelto el problema. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer es sacar V de T, 4 tramos de tensión. Con ese valor de V de T, lo siguiente sería sacar pues la corriente por el condensador o la corriente por la bobina, utilizando estas expresiones que acabamos de ver. Obviamente también 4 tramos de corriente y 4 tramos de corriente también en la bobina y en el condensador, en los dos. Así de sencillo. Pues os animo a que vosotros en casa resolváis este problema y que comprobéis que la solución que os da a vosotros coincide con la que está incluida en Moodle. En caso contrario, muy importante, tutorías, ¿vale? Tenéis el apartado tutorías de Moodle, ahí podéis consultar los detalles de las tutorías. Y con este vídeo damos por concluido lo que sería la resolución de los problemas del tema 1. ¿Qué deberíais hacer a partir de ahora? Bueno, pues tenéis colecciones de exámenes de otros años subidas a Moodle. Lo que deberíais hacer sería pues ir a esos exámenes y resolver los problemas 1 de esos exámenes. Si sabéis resolver algunos de ellos, no hace falta que los resolváis todos, ¿no? Pero si sabéis resolver algunos de ellos, será muy sencillo. Ya pues podéis dar por concluido el tema y eso significará que lo entendéis perfectamente y no deberíais tener ya ningún problema para superar este tema, la pregunta que haya de este tema en el examen de la asignatura. Bueno, pues os animo ahora a seguir continuando viendo vídeos, en concreto viendo los vídeos del tema 2 de la asignatura. Nos vemos.